Buenas tardes. Yo soy José María Mazarro, director de la Fundación Notarial Signum, y les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo la asistencia. Con la conferencia de esta tarde, que es de la hostilidad a la inteligencia, la Fundación reanuda unas jornadas de preparación continuada de los mediadores de la Fundación. Lo que se persigue es, además de fomentar el procedimiento de mediación como idóneo y eficaz para resolver conflictos y controversias, se pretende que los mediadores de Signum tengan una formación lo más completa posible, una formación que tienda a la excelencia, teniendo en cuenta que muchos de esos mediadores, además, son notarios de diferentes colegios. En ese sentido, este acto se enmarca dentro de esa formación continuada, de manera que si los mediadores que pueda haber en esta sala tienen interés y lo solicitan a la Fundación, pues se le puede emitir un certificado que acredite su asistencia y su participación. Tenemos hoy una conferencia muy interesante, cuya autora es la psicóloga Mariluz Sánchez García Arista, de la que voy a hacer un pequeño resumen de su dilatado currículum. Es doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, experta en mediación de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid, docente y miembro del equipo de título propio de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión de Conflictos, miembro del Grupo de Investigación ADR21 de la Universidad Complutense de Madrid, cofundadora de Asimedia, que es la Asociación para la Observación, Difusión y Práctica de la Mediación de Conflictos, miembro de honor de la Asociación de Juristas por la Mediación, ha escrito muchísimos artículos en revistas especializadas y algunos libros, el último de ellos, Del cerebro hostil al cerebro inteligente, Neurociencia, Conflicto y Mediación, y posee la Medalla del Mérito Profesional por la alta aportación y compromiso en fomentar el diálogo, la cultura de la paz y la mediación. Al término de la conferencia se abrirá un debate, un turno de preguntas, para que puedan preguntar cualquier cuestión, cualquier duda a la conferenciante. Y sin más dilación, te doy la palabra a Mariluz. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, desde hace un tiempo yo empiezo mis ponencias, mis conferencias, mis cursos con la palabra que se sabe que es una de las que más benefician a nuestro cerebro. Así que, queridas escuchantes, gracias por estar aquí y gracias Marta, José María y todo el equipo Signum por haber confiado en que lo que yo esta tarde traigo puede resultar interesante y motivador para continuar avanzando en el conocimiento. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Pues de algo que realmente nos interesa a nivel personal, relacional y profesional, y es a la luz de la neurociencia que va a toda velocidad descubriendo cada día más y más cómo funciona nuestro cerebro, y no estamos recogiendo en la práctica de nuestras profesiones, ni siquiera en la práctica de nuestras relaciones, de nuestra vida cotidiana, no estamos recogiendo esos conocimientos que nos ayudan, lo vamos a ver durante la tarde, que nos pueden ayudar a cosas tan fundamentales como a nuestro propio bienestar y nuestra propia salud, pero también a establecer relaciones con los demás mucho más sanas, más duraderas, que nos producen más bienestar
y, desde luego, para realizar mejor nuestro ejercicio profesional. Yo, en cada artículo que escribo últimamente, lo voy diciendo como mensaje que sí o sí sale, y es en todas los estudios que enfocan en una profesión que tiene que ver con personas, estos conocimientos de neurociencia aplicada a los conflictos, aplicada a la comunicación, aplicada a la mediación, deberían ser asignatura obligada, no, en todo caso, una optativa, como en derecho. No, en todas. Y cuando digo en todas, digo pues desde la medicina hasta, no sé, la docencia, cualquier profesión que implique comunicación e interacción con las personas. Y bueno, pues esta tarde espero que salgamos de aquí todos más sabios, más sabias, para autoproducirnos más bienestar, autoproducirnos más un bienestar que nos lleve a tener mejor salud, a establecer relaciones mejores con los demás y a realizar mejor el oficio que tengamos en lo cotidiano. Hace un momento, hablando con los compañeros que dirigen Signum, comentábamos que hay un cierto crecimiento que se nota en lo cotidiano de una crispación personal que revierte en lo social. Se palpa, se detecta en cualquier grupo humano, en cualquier situación social, se percibe tensión y crispación, y yo creo que es debido a cosas científicas, claro, tiene explicación científica, y nadie nos ha enseñado a gestionar positivamente nuestras emociones. Nadie nos ha enseñado a ver qué mecanismos hay detrás de ello, qué mecanismos afloran cuando convertimos nuestra interacción con el otro en tensión, en conflicto. ¿Qué hay ahí y cómo lo podemos modificar? Si hay una cosa que a nuestro cerebro humano no le gusta nada, pero que nada, es la incertidumbre. Y cuando el confinamiento, en la pandemia, en la pospandemia, actualmente, hay personas que quedaron bastante dañadas a nivel emocional. La incertidumbre provoca que afloren los miedos, y los miedos, cuando no sabes gestionarlos, bloquean y causan que esa incertidumbre se multiplique y que las interacciones con los otros aflore tensión, no las sepamos resolver en positivo. Esas situaciones sociales que llevan a la construcción de la convivencia. A veces hablamos de convivencia como si fuera un ente etéreo que entra por la ventana volandero, y no, la convivencia para mí es la suma de interacciones que se dan en un contexto social y cultural. Esa suma de interacciones tiene como resultado la convivencia, que puede ser más positiva o más tóxica. Si las personas que están ahí en ese contexto cultural, social, tienen un mayor aprendizaje de autorregulación, de autocontrol, saben cómo funcionan los mecanismos emocionales y lo saben gestionar mejor, no cabe duda que no estaríamos como estamos. Por eso yo digo de poner en todos los currículos, de todos los estudios, de todas las profesiones que tienen que ver con personas, estos conocimientos de la neurociencia, para que un mundo que está abocado a una mayor incertidumbre a todos los niveles,
no solo sociales, económicos, interaccionales, está abocada a un mayor estrés, sepamos cada uno, cada una, qué hacer con eso para que no se altere nuestro bienestar, nuestra salud, pero también las interacciones con los otros y la construcción de esa convivencia. La pandemia trajo como consecuencia esa alteración de personas, instituciones, y alteró los modelos que estamos dando socialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes que crecen mirando cómo los adultos nos comportamos ante la incertidumbre y el estrés. Y eso es una gran responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que hay 3 elementos que comparten el territorio de las interacciones humanas. En los contextos sociales nos relacionamos y hay 3 elementos en los que como pilares, a modo de pilares, se asienta la convivencia que surge de esa suma de interacciones. Y esos 3 elementos son la comunicación, las emociones y los conflictos. Yo, si tengo clara una cosa, es que sí desde la educación, pero toda la vida aprendemos a mejorar nuestro modo de gestionar las emociones, los conflictos y la comunicación, el mundo sería más habitable y las personas seríamos más felices, eso seguro. Por eso digo, hay que empezar desde la educación. Yo pongo en marcha en los centros educativos y escribí un libro en el que desarrollé una metodología que llamo mediación contextualizada, pero que es extrapolable a cualquier contexto, ¿no? Y si desde 3 años podemos hacer con los niños actividades para que aprendan que el otro está ahí y siente que yo siento, por qué, cómo gestionar lo que yo siento, lo que siente el otro, y que eso revierta en mi interacción más positiva y en mi gestión más positiva de lo que siento, ¿no? Ese tipo de elementos que actúan, que construyen las interacciones y la convivencia, se aprende. Yo utilizo una metáfora siempre, que es la metáfora de la mochila educativa. En la mochila educativa vamos metiendo metafóricamente nuestros aprendizajes que vienen de copiar modelos desde nuestra familia. El fondo de la mochila educativa, yo siempre digo que es casa, es familia. Copiamos modelos, repetimos inconscientemente esos modelos a nivel comunicativo, de gestión emocional, también de la incertidumbre, los miedos, el estrés, la frustración, y lo llevamos también al terreno social, y eso se va llenando, esa mochila se va llenando con todos nuestros aprendizajes y con nuestras experiencias. ¿Y qué dice la neurociencia? La buena noticia es que la neurociencia dice el cerebro humano tiene plasticidad hasta el final de sus días si está sano. Forma de mantener un cerebro sano. Aprender es el deporte mediante el cual podemos mantener nuestro cerebro sano. Lo que estamos haciendo aquí nos está beneficiando. Saldremos más sabios y saldremos con nuestro cerebro modificado en positivo. Cada vez que interaccionamos con una persona, construimos identidad y nuestro cerebro cambia. En situaciones de aprendizaje, establecemos redes neuronales nuevas. Es apasionante. He hablado antes con personas antes de empezar y me decían, es que a mí me interesa mucho la neurociencia. Digo, si empiezas, continuarás. Es apasionante saber cómo somos y cómo podemos
hacer que nuestro cerebro, que es una maravilla, lo podamos controlar, lo podamos gestionar nosotros, ¿cómo? Sabiendo cómo funciona, cómo son los mecanismos y entrenando en eso, en lo cotidiano, llevarlo a lo cotidiano, ese aprendizaje, y entrenar en cómo gestionar lo que siento, mis emociones, cómo ser capaz de autoproducirme bienestar. Las emociones tienen que ver con lo fisiológico, reflejan en lo fisiológico y por tanto están relacionadas con el bienestar, pero también con la salud. Cada vez está más demostrado, también con la salud. Es decir, que si hacemos como que no estamos sintiendo miedo, celos, ira, rabia, podemos seguir viviendo, claro que sí, pero se va acumulando el estrés y el estrés implica cortisol en vena, demostrado. Marian Rojas Estapé la hija de Rojas Marcos, tiene un centro aquí en Madrid de investigación sobre los efectos del cortisol en vena, que luego vamos a hablar. Así que, queridos, queridas, estamos en una oportunidad buena de empezar, siempre estamos en oportunidad de empezar a aprender y aplicar los aprendizajes en lo cotidiano. ¿Para qué? Para sentirnos mejor y construir alrededor bienestar también, ¿no? La neurociencia dice que podemos aprender. Hasta los años 95 las emociones no eran importantes, ahora están casi de moda. Y no solo eso, sino que las emociones había que reprimirlas, ocultarlas, si acaso era un poco una cosa femenina, había que ocultarlas. Hasta que Goleman, el gran divulgador de la inteligencia emocional, divulga trabajos de Salovey y Meyer, que son dos científicos tremendamente importantes a nivel de que las emociones están ahí y son importantísimas porque están en la base de todo, de lo que sentimos, de la comunicación, de cómo nos relacionamos, de cómo construimos nuestra identidad. Son importantísimas en el aprendizaje, son importantísimas a la hora de percibir la realidad e interpretarla. Y vamos a ver cómo eso funciona. Si nosotros sabemos que la convivencia asienta sobre esos tres pilares, emociones, conflicto y comunicación, acerquémonos un poco más y veamos cómo funcionan. ¿Para qué? Para aprender a gestionarlas mejor y autoproducirme mayor bienestar, interaccionar con las demás personas más positivamente y construir en torno a mí, en los entornos donde yo me muevo, en los contextos donde yo me muevo, una convivencia más positiva. Vamos a acercarnos al primer pasito que tiene que ver con las emociones. Según la neurociencia, todo empieza en la percepción. Yo os traigo aquí este cuadro de Dalí que me encanta, y si tuviéramos mucho tiempo os preguntaría a cada uno, a cada una, ¿qué veis ahí? Pero si alguien quiere decir rápidamente qué ve, ¿qué veis globalmente? Sin miedo, que no es para nota. Una cara, ¿vale? Es una cara, primer golpe de vista. Y si hacemos zoom y acercamos un poquito más el foco, ¿qué vemos? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con la boca, la nariz y la barbilla? ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos acaso? A ver. ¿Perdona? Una persona sentada, muy bien. Una persona sentada y al lado una niña. Fijaos, no hace el curso pasado, no el año, el curso pasado, puse un plan de mejora de la convivencia en un instituto, pero con toda la metodología de la mediación contextualizada, y de 2 en 2 grupos de adolescentes, micrófono en mano, les daba sesiones sobre emociones y su gestión
comunicación eficaz y dinámica interna de los conflictos. Y me dijo con esta diapositiva una niña de segundo de la ESO, es una abuelita y su nieta. Y yo dije, a ti te quiere mucho tu abuelita, ¿no? Y ella dijo, ¿por qué? Porque fijaos, percibimos, primer golpe de vista, luego hacemos zoom, vamos acercando la lupa de la atención y vemos más cosas. Pero es absolutamente automático que en paralelo, que rápidamente interpretamos, percibimos, interpretamos. Eso lo llamo yo el ojo con el que miramos, ¿no? Este ojo que la realidad es del color de la lente con la que la miramos, ¿no? Bueno, pues si miramos, primer golpe de vista, si acercamos, interpretamos. ¿Y de dónde interpretamos? Desde nuestra memoria emocional. Os voy a enseñar en el cerebro cómo funciona esto. Resulta que, veis, no sé si puedo... Sí, con la manita, ¿veis la manita cuando muevo? Sí. A ver, y si no, me levanto despacio. De paso, me levanto, que me gusta levantarme y hablar de pie. Fijaos, no se ve. No se ve, pensaba que se veía el puntero. Pero bueno, os lo explico con el ratón. Fijaos, ¿veis este organito redondo, tintado de rojo? Es la famosa amígdala. Tenemos dos, una en cada hemisferio. El derecho es el emocional y el izquierdo el racional. Abajo de cada hemisferio hay una amígdala. Se habla de ella siempre en singular, pero hay dos, ¿vale? Bueno, pues esta famosa amígdala, que no son estas, las del cerebro, tiene una función muy significativa. Cuando percibimos e interpretamos, la amígdala genera emociones. Y como las genera a partir de esa interpretación. ¿Veis este organito que hay al lado, tintado de gris, azul grisáceo? Ese es el hipocampo. Ahí reside nuestra memoria emocional. Esa que todo lo que tenemos en nuestra memoria emocional está envuelto en recuerdos vestidos de emocional, o positivo o negativo. Guardamos en nuestra memoria emocional, en nuestro hipocampo, lo que nos ha activado a nivel emocional, positiva o negativamente. Ahí queda, ¿vale? Y la amígdala, junto con esa memoria emocional que reside en el hipocampo, ahí, si tuviéramos más tiempo, os veríamos con más detenimiento, pero os lo digo así de forma sencilla. Hay lo que se llaman esquemas cognitivos, que son aprendidos de nuestras figuras de apego, de nuestras figuras con las que hemos tenido un vínculo afectivo más importante. Nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, ¿vale? Eso que hemos aprendido de su mano, metafóricamente, hemos aprendido si pasa un perro y yo tengo miedo, tenso la mano de mi niño y el cerebro de mi niño registra perro, temor. Eso es un esquema cognitivo. Es una sinapsis, una reunión de neuronas que forman un programita, perro, temor. Lluvia hermosa. Aprendí de mi padre y me gusta la lluvia. Tú no sabes por qué. Y le tengo miedo a los perros. Tú no sabes por qué. Esos son los esquemas cognitivos. Bueno, pues los esquemas cognitivos acaban siendo patrón comparativo para la amígdala. Y a través de esos esquemas cognitivos y de la memoria emocional, la amígdala, cuando percibimos e interpretamos, genera la emoción correspondiente, positiva o negativa. Hay emociones positivas como la alegría, la pasión por algo, el enamoramiento, ¿no? Y nos pueden mover hacia metas, ¿no?
pero hay emociones negativas como la rabia, la ira, el miedo, los celos, la frustración, que nos producen malestar, por decirlo sencillo, malestar, ¿no? Esas emociones, fijaos lo que hace la amígdala. La amígdala, os voy a enseñar otro organito más que hay detrás. Hemos visto amígdala, hipocampo, memoria emocional, y detrás un organito más pequeño que se llama hipotálamo. El hipotálamo tiene funciones como regular el sueño, el apetito, el deseo sexual. Por eso si nos enamoramos, por eso si a lo mejor vamos más a por chocolate o menos, dormimos mejor o peor, no nos quedamos dormidos. Si nos activamos porque hemos discutido con nuestra pareja, con nuestro compañero de trabajo, nos activamos y eso se refleja en nuestro organismo. Se refleja en nuestro organismo a partir del hipotálamo en funciones tan básicas como el apetito, el sueño, el deseo sexual, ¿no? Es decir, la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo forman lo que se llama el sistema límbico, que es, en definitiva, el cerebro emocional. ¿Y un cerebro emocional cómo funciona? Acción-reacción. Es heredado de los animales. La amígdala ha aprendido cientos de años a defender al ser humano y avisa de los miedos. Los miedos es cuidado, alerta. La ira es alerta, defiéndete, ¿no? Las emociones nos ponen en acción. Y la amígdala, para tener cómoda su función, ¿sabéis lo que hace? Fijaos, todo lo que hay por encima es la corteza cerebral, es el cerebro superior, es el que nos da las capacidades que nos hacen persona. En la corteza cerebral, delante está la corteza prefrontal. Ahí se aloja la capacidad de razonamiento, de toma de decisiones razonada, la ética, la empatía, el tener en cuenta al otro, la cultura se construye, pero fijaos, el cerebro evolucionó hacia el cerebro superior y la corteza prefrontal, que tiene la función más importante, yo diría, excepto la toma de conciencia que está en la corteza cerebral, es la corteza prefrontal lo que nos hace personas, ¿no? Cuando evolucionó el cerebro podía haber abandonado el cerebro emocional, pero no, se quedó conectado. Y el cerebro inteligente, queridos, queridas, no es un cerebro que razona. El cerebro inteligente es un cerebro donde lo emocional y lo racional, la corteza prefrontal y la amígdala, están conectados por procesos bioquímicos. Ese es el cerebro capaz de dialogar, capaz de llegar a acuerdos, capaz de construir cultura, capaz de hacer obras de arte. Es el cerebro inteligente. Muy bien. ¿Y qué pasa si en ese proceso de la amígdala se activa patrón comparativo, positivo, negativo, genera emociones? Pues que la amígdala está muy acostumbrada a ser rápida y tomar el mando. ¿Y sabéis lo que hace cuando nos enfadamos, por ejemplo? Cuando nos enfadamos, hay un autor que a mí me encanta, Aaron Beck, es un psicólogo cognitivo, que dice que la ira es una curva de campana, ¿no? Subimos, climas, bajada. Esta subida y bajada, cada persona tenemos unos tiempos, ¿verdad? Hay personas que se desenfadan rápido, se desenfadan rápido, o se enfadan rápido pero tardan en desenfadarse, o se convierte casi en rasgo de personalidad. Y, fijaos, la amígdala, para tener más cómodo el oficio, desengancha con procesos bioquímicos de la corteza prefrontal y toma el mando. Y entonces nuestro cerebro funciona solo
desde el cerebro emocional. Si estamos enfadados y empieza a subir nuestra ira, la amígdala desengancha. Si yo no gestiono, la amígdala desengancha y toma el mando. Y tomar el mando implica acción-reacción. Si yo me enfado, queridos, queridas, mi cerebro está en modo hostil. A mí me gusta mucho el cine. No sé si alguno habéis visto La Guerra de los Rose, que aparentemente discuten por una casa, una pareja en ruptura fuerte, discuten por una casa, pero acaban destruyéndose uno al otro y destruyendo la casa. Ese es el cerebro en modo hostil. Cuando yo voy a los centros educativos, se lo enseño con palabras de su código lingüístico y digo, es el cerebro animalico en acción. Si vosotros veis gente rompiendo, tirando, incendiando, esos cerebros no razonan. Por mucho que tú quisieras hablar con ellos y razonar, para que una persona razone, tiene que estar conectada la amígdala con la corteza prefrontal por procesos bioquímicos. Si no, si es simplemente acción-reacción, nuestro cerebro está, dice Goleman, secuestrado. Nuestra corteza prefrontal está desconectada, no razonamos. Cuando una persona está enfadada, no razona. Y como la ira tiene esta manera de actuar como curva de campana, no te molestes en querer razonar con una persona enfadada. Dale tiempo a que desescale y luego ya. Por eso yo digo, en gestión de conflictos son muy interesantes los cafés de mañana. Yo digo, no, así no. Si quieres mañana al café, nos lo hablamos. Porque cuando estamos enfadados y la amígdala está en acción, es acción, reacción, cerebro emocional, todo vale. No hay ética, no hay consideraciones, no hay sentido común, no hay razonamiento. Es acción, reacción y solo entiende, mirad ahí lo he puesto en grande, el código defensa-ataque. Solo cuando una persona está en modo hostil, su cerebro es defensa-ataque solo. ¿Y cómo podemos entonces ir a un modo inteligente? Solo se puede mediante la gestión de emociones. Es decir, que lo que yo pretendo, y así lo enseño en mis cursos y en los libros, lo que yo pretendo es que aprendamos a tener nuestro cerebro en modo inteligente casi de forma automática. Eso es lo ideal. Y para eso tenemos que estar alerta con la gestión de emociones rápida. Yo enseño y entreno a mi alumnado y he hecho un programa para policías municipales de toda España que les he dado cursos y de aquí de Madrid que les he dado cursos y la policía municipal. Gestión de emociones y mediación a la luz de la neurociencia, de lo personal a lo profesional. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver venir nuestra activación emocional y como las emociones se reflejan en el organismo, es estar alerta a ese reflejo y utilizar de algún modo lo que llaman en la PNL, programación neurolingüística, un anclaje, es decir, una palabra, una frase a la que yo voy para que la amígdala no me gane en rapidez. No, así no, me estoy enfadando o lo que sea para gestionar mi emoción y que la amígdala no se me adelante. Si no, mi cerebro no se integrará, no se unirá lo emocional y lo racional y mis acciones serán solo reactivas, no inteligentes. Y lo malo es que esto se puede cronificar y convertir en rasgo de personalidad. Hay personas que la hostilidad, de puro no gestionarla, ya es un rasgo de personalidad. Son las personas tóxicas.
aquellas que todo lo convierten en problema y tu interacción con ellas puede salir dañada. Hay que saber cómo gestionar una relación con una persona hostil, ¿vale? También, pero de eso no tenemos tiempo, pero se puede hacer, ¿vale? Lo que sí tenemos tiempo es de saber que podemos estar alerta a qué sentimos para gestionarlo y que no tome el mando la amígdala, ¿vale? ¿Y cómo podemos, fijaos, las emociones y los conflictos? Yo desde mi primera mediación, que era una madre y una hija, que nos derivó un psiquiatra a la IMEDIA, que entonces existía el Instituto Complutense de Mediación, yo mediaba allí. Mi primera mediación fue esa, derivada por un psiquiatra que estaba tratando a una madre y una hija que no se hablaban en 3 años. Claro, estaban en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y yo ya vi que o trabajaba con emociones o aquello estaba difícil, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar lo que sentimos, nuestras emociones, para que si tenemos tensiones en las interacciones con los otros, seamos capaces de hacernos con el mando antes de que la amígdala nos lo quite? 3 pasitos, ahí los tenéis. Identificar qué estoy sintiendo. Segundo pasito, analizar. ¿Por qué siento esto? ¿Qué es lo que hay ahí fuera o aquí dentro, en mi diálogo interior, que me está activando de esta manera? Y tercer pasito, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es para mí la pregunta inteligente que me puedo hacer para la gestión inteligente de conflictos. ¿Qué puedo hacer? Es lo contrario, queridos, queridas, de lo que nos han enseñado. Mirad, os voy a presentar una herramienta que procede más que de la neurociencia, de la teoría de conflictos, pero yo la mezclo con la neurociencia y en esta diapositiva consigo casar todas las piezas del puzzle de emociones, conflictos, ¿vale? Emociones, conflictos, ahí lo tenéis. El conflicto, dice Cohen, 2004, sigue un ciclo si yo no hago nada. Desde mi mochila educativa, mis creencias, mis actitudes. Yo desde que hice la tesis de doctorado, que era cómo los rasgos de personalidad condicionan nuestros estilos de afrontar conflictos, esa fue mi tesis, pues ahí también pongo en la mochila, base de mochila, eso, los rasgos de personalidad que condicionan nuestros estilos de reaccionar y dar respuesta a los conflictos. Fijaos, si yo me relaciono con mi compa de trabajo, con mi compañero o compañera de trabajo y tensamos porque tenemos distinta mochila educativa y entonces quienes hayáis estudiado teoría de conflicto, os hayáis formado como mediadores o mediadoras, tenemos el latiguillo, los mediadores y mediadoras, de decir los conflictos son naturales. A mí, no sé a vosotros, vosotras, a mí nadie me explicó por qué, eso era así, era como un dogma, ¿no? Los conflictos son naturales. Son naturales, yo lo explico ahora, cuestión de mochilas diversas. Cuando interaccionan, surgen tensiones de forma natural. ¿Dónde nos la jugamos? Fijaos, primer paso, las creencias, mi mochila educativa, las actitudes, todo lo aprendido, base de mochila educativa. Interacciono con otro que tiene una mochila diferente, conflicto, tensión. ¿Y dónde realmente me la juego? En el tercer paso del ciclo de conflicto, en la respuesta que doy. Si estáis con adolescentes, tienen naturalizado, interiorizada la violencia como la cosa más normal del mundo. Pero hay muchas personas que tienen interiorizada la hostilidad como respuesta, el quedar por encima del otro como respuesta. De eso hemos aprendido desde pequeñitos, ¿no? Entonces, fijaos, esa respuesta depende de cómo tú la des, tiene un resultado. Cuarto paso, resultado. Resultado
no que viene etéreo, de lo que yo hago, es la consecuencia de lo que yo hago para dar respuesta, resultado. Y el resultado vuelve al punto inicial, a mi mochila educativa. Por tanto, también tenemos el latiguillo, los mediadores y mediadoras, de decir, el conflicto es una oportunidad, y lo es, una oportunidad de aprendizaje sobre mí misma y sobre los otros con los que interacciono. Eso, para que funcione así, conflicto como oportunidad, esta es la imagen. ¿Veis esta persona en la encrucijada? Una persona en la encrucijada, tensión, y se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué nos han enseñado? Y ahora sí que me voy a levantar, si me permitís, porque me gusta escenificarlo. ¿Qué nos han enseñado? Si yo tenso con mi compa de trabajo, con mi pareja, con mi hijo adolescente, con mi madre mayor, tensión, foco en él o en ella. ¿Y qué os traigo yo? Tensión con el otro. En lugar de esto, foco en mí. Y el foco en mí y preguntarme qué puedo hacer, esa es la gestión inteligente de conflictos. Pero para hacerlo tenemos que autorregular bien, gestionar en positivo nuestra ira, nuestro enfado. Ojito con lo que percibimos, interpretamos y la amígdala se pone en acción. ¿Veis cómo aquí casa neurociencia, teoría del conflicto? Es una maravilla aprender, y a mí me gusta escenificarlo, pues estoy acostumbrada a trabajar hasta con niños que no quieren estudiar, o sea, con todo tipo de personas, y yo misma he aprendido a partir de reflexionar cómo me habían enseñado. Y cuando he ido aprendiendo esta herramienta de ciclo de conflicto de Cohen, yo la utilizo para herramienta para explicar de la neurociencia y la teoría del conflicto casadas, y la comunicación eficaz, ¿no? Casadas, porque son parte de lo mismo. Es mi manera de dar respuesta a la tensión con el otro. Y hay que cambiar lo que no nos vale, lo que no nos funciona, que es esto. Foco en el otro, tensión con el otro, foco en el otro. Yo tengo seguidoras que hace muchos años que me dicen, que las conozco pues a veces en jornadas, en congresos, y hay un grupo que me dicen, Mariluz, ya hace mucho tiempo, ahora vuelan libres y muy eficazmente, pero me decían, Mariluz, ya hacemos como tú. Y digo, ¿y cómo hago yo? Porque a veces no eres muy consciente de qué haces cuando te embalas y te apasiona un tema, ¿no? Bueno, ellas dicen, tú haces esto, tensión con el otro, foco en el otro. Y no, lo que hay que hacer es tensión con el otro, foco en mí, ¿qué puedo hacer? Y siempre hago esto. Riendas cogidas, no se las dejamos a la amígdala. Y desde ahí, desde esa autorregulación y autocontrol, somos capaces de dar una respuesta. Fijaos que las respuestas las damos envueltas en comunicación. Y la comunicación está conectada con lo emocional. Fijo que funciona así. Lo que yo siento va a salir en los 32 músculos de mi cara. Va a salir en mi mirada, mi sonrisa. Yo al cerebro del otro no le engaño. En la comunicación el 80% es no verbal. Así que lo que siento es importantísimo, ¿no? Por tanto, después de esto, espero que crucéis la línea roja de tensión con el otro. Ya está otra vez está aquí a decir tensión con el otro. ¿Qué puedo hacer? Riendas en mis manos. Tengo un amigo que me dice, es que Mariluz, debe estar guay esto de llevar el volante de tu vida. Pues eso os propongo. Llevemos el volante de nuestra vida gestionando más positivamente las emociones, los conflictos
y la comunicación. Sí, tenemos una tendencia a repetir los modelos de fondo de mochila y eso nos convierte nuestra forma de dar respuestas en automática y salen los estilos de afrontar conflictos, esos que investigué yo en mi tesis, que tienen mucho que ver con el fondo de mochila, también con los rasgos de personalidad. Y entonces os propongo, cambiemos eso automático que nos sale y porque es aprendido desde pequeños y nos sale en automático, cambiémoslos por estrategias inteligentes. En cada momento, analizar, identificar qué siento, analizar la situación y preguntarme qué puedo hacer. Esa es la cuestión de gestión inteligente más interesante. A veces, y fruto de lo que de cómo nos han educado, lo que nos han enseñado, la realidad que percibimos, interpretamos, es estresante. Y la tendencia que tenemos frecuentemente es a no identificar qué siento. Y eso provoca una acumulación de estrés. Y el estrés, la rabia, la frustración, la ira, cuando no lo gestiono y se queda latente, permanente dentro de mí, mi manera de sentir es hostil, esa hostilidad mantenida, investigación de Marian Rojas Estapé, también de Rojas Marcos, también de los neurocientíficos de hoy día. Tengo el honor de que mi libro último, Del cerebro hostil al inteligente, lo prologó Morgado. Morgado es, junto con Mora, de aquí de Madrid, Morgado es de la Autónoma de Barcelona, es un neurocientífico de plena actualidad. Todo lo que leáis de él os va a enseñar cosas fundamentales. Bueno, él dice, cuando percibimos e interpretamos se produce un sesgo atencional. Es decir, seguimos poniendo el foco en lo que nos altera. Si siento celos, voy a ver cómo mi pareja hace cosas que yo puedo interpretar como que no son muy leales y me siento celosa. Si yo pienso que mi compañero de trabajo me ningunea con frecuencia, voy a ver con mi lupa atencional, con mi sesgo atencional, cómo eso es verdad. Yo tengo razón. A mi cerebro le encanta sentirse seguro y por eso desarrolla mucho el autoengaño. Alerta. Por encima de nuestro cerebro está nuestra consciencia. Y una manera de cultivar esa consciencia, por ejemplo, algo preventivo, es aprender a relajar, a meditar, el mindfulness, que hoy está de moda, y que provoca sacar el funcionamiento de nuestro cerebro, sacarlo del automático que recoge muchos ruidos, y vamos un porcentaje muy alto de nuestra vida en automático, y sacarlo, relajar y ser capaces de gestionar. Si no, lo que ocurre con esa hostilidad mantenida, sin ir a lo inteligente, es que el cortisol crece en nuestra sangre, aumenta el cortisol en vena y se altera nuestra salud. Altera el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, produce procesos inflamatorios, altera la memoria y lo ultimísimo que se ha descubierto es que destruye las neuronas del hipocampo, porque os he dicho del hipocampo, ¿os acordáis? Amígdala, hipocampo, hipotálamo. El hipocampo es donde archivamos nuestra memoria emocional, pero también se ha descubierto que es el almacén de neuronas nuevas. El estrés la destruye, el cortisol las destruye. Aprovechemos lo que nos dice la neurociencia. Nuestro cerebro es plástico. Hasta el 95 se creía que nuestro cerebro adulto ya era así. Llegaba adulto y ya para toda la vida.
Y después los neurocientíficos han demostrado que no, que admite cambios hasta el final de la vida si está sano. Y podemos entrenar en producirnos cambios para salir de lo automático que no nos da buen resultado. ¿Y cómo? Entrenando maneras de dar respuestas más inteligentes. Caminar de la hostilidad a la inteligencia mediante esos 3 pasitos de gestión de lo emocional. Cuanto antes lo demos, cuanto antes lleguemos a la pregunta ¿y qué puedo hacer? Mejor. Menos conflictos y menos conflictos profundos y menos dolor y más bienestar y menos enfermedad. Nos jugamos mucho en ello. Por tanto, bueno, y si en algún momento, a pesar de que yo aprenda cosas, se me va de las manos la gestión de un conflicto, lo que puedo hacer es acudir a mediación. ¿Y en mediación qué pasa? Pues que se lleva a la práctica aquel dicho popular de hablando se entiende la gente. Pero cuando estamos enfadados, nos hemos posicionado, se ha alterado nuestro pensamiento, nuestro diálogo interior, están alterados, distorsionados y no puedo ni quiero hablar para entenderme con el otro. El mediador, la mediadora, mediante un proceso de gestión emocional y gestión inteligente de la comunicación, me ayuda a llegar a acuerdos. Por tanto, para mí, la gestión inteligente de conflictos y la mediación pasan por aprender a ir de la hostilidad a la violencia. Y no solo la gestión de conflictos, también el bienestar y la salud. El pasado septiembre, en un congreso en Santiago de Compostela, yo hice una ponencia sobre esto, cómo la gestión emocional revierte en nuestro bienestar y en nuestra salud. Tenemos mucho poder en nuestras manos, aprendiendo a gestionar nuestras emociones y nuestros conflictos. Y no me he resistido a traeros esta diapositiva que es mi utopía. Y si esto lo enseñamos desde la educación, desde los niños pequeñitos hasta las personas muy mayores. Hoy la vida tiene muchos más años, nos jugamos mucho en aprender a gestionar lo que sentimos, nuestras emociones, nuestro conflicto. Y si no, acudimos a mediación. Y fijaos, si la mediación estuviera disponible en la familia, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones, pues el modelo de convivencia estaría basado en el diálogo y el acuerdo y, desde luego, mejoraría la cultura social, pero también la salud personal y la salud colectiva. Así que, queridos, queridas, del cerebro hostil al cerebro inteligente, es decir, desde lo personal a lo relacional y a lo profesional, mejoramos en bienestar y salud, mejoramos en la construcción de relaciones y en la construcción positiva de la convivencia. Quedáis invitados a entrenar. Muchas gracias. Quedo abierta a vuestras preguntas, comentarios. Muchas gracias, Mariluz, por la conferencia. Ha sido muy interesante. Yo quería preguntarte de nuevo, porque ya lo conversamos cuando nos conocimos, en una circunstancia práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, esa madre y esa hija de la que hablabas antes, hasta dónde hay que llegar en la explicación de todo este proceso. Es decir, cómo el mediador puede decirle al grupo con el que está trabajando que esto es lo que les hace estar en conflicto y esto es lo que tienen que hacer para dejar de estarlo. ¿Cómo puede ser esa interlocución? Gracias. Fíjate, muchas gracias, Marta, por tu pregunta. Fijaos, en el espacio de mediación tenemos partes, técnicamente, ¿verdad? Las llamamos partes.
Cuando trabajas con personas, incluso aunque no estén en mediación, tenemos personas que muchas veces están alteradas emocionalmente. ¿Qué necesitamos cada uno, cada una cuando estamos alterados? Primero, no sentirnos juzgados. Segundo, una comunicación afable a nivel verbal y no verbal. Y tercero, no es demostrar, expresar con todo nuestro ser que ese tema lo tenemos controlado, sabemos de lo que estamos hablando. Y cuando eso está en nuestra actitud, cualquier persona, sea en mediación, sea como notarios, muchos de vosotros, en vuestra actuación profesional, como abogados y abogadas, como lo que sea que tratamos con personas, yo lo primero que me trabajo es legitimarles. Legitimarles implica aceptarles como son. Y en eso tenemos un trabajito personal, porque realmente hay personas que te caen bien y otras que no te caen bien, mejor o peor. ¿Y qué nos han enseñado de pequeños? A juzgar. Es que este o es que esta es muy autoritario, fíjate, seguro que la tiene, seguro que lo tiene, y hacemos un juicio de valor. Eso sale, eso lo expresamos. Entonces, en lugar de eso, lo aceptamos y ahí hay un trabajito personal, legitimamos versus juzgamos. Legitimamos y a partir de ahí sabemos, confiamos que son personas que están alteradas porque tienen un conflicto que no controlan, que no saben cómo resolverlo, pero que son personas capaces de cambiar y entonces les ayudamos a cambiar. ¿Qué necesitamos los mediadores y mediadoras para ayudar a cambiar, a hacer ese proceso de cambio de cada parte? Entender a cada parte, cada parte es distinta. No he traído una diapositiva que utilizo mucho, que es esa que circula por ahí, que en la realidad la refleja con un 6 y depende del punto de vista es un 6 o es un 9. Y encima les cuelgo una mochila. Las mochilas divergentes te colocan en una perspectiva positiva o negativa para mirar y interpretar la realidad, ¿no? Pero hay que confiar que esa persona que tú estás queriendo entender, además tiene una mirada sobre el conflicto diferente de la otra persona. Y así llegamos a los intereses, ¿no? Que es donde enfocamos los mediadores y mediadoras, ¿no? ¿Qué interés? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué interés tiene? ¿Y qué necesita que haga la otra persona para cambiar con confianza? Y lo primero que necesitan, querida Marta, es que nosotros confiemos que pueden cambiar, porque así además se nos van a ocurrir cosas. Yo me invento recursos cuando hago mediaciones. Me he inventado un monstruo come galletas para trabajarlos en mi primera mediación, para trabajar los miedos, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, tuve una mediación, os cuento un ejemplo para que veáis cómo cada mediación te enseña cosas distintas. Cada persona es un mundo, pero cada mediación también lo es. Y tú puedes ir todo lo preparada que puedas y tienes que ir y debes, ¿no? Pero te sorprenden y tienes que sacar herramientas. Por eso yo el primer día que doy un curso en algún sitio siempre les digo, os hablarán de la caja de herramientas. Ni caso, caja de herramientas, tú te la imaginas aquí fuera. No, la caja de herramientas está aquí dentro. Todo, las claves, todas las claves están aquí dentro. Las herramientas y las técnicas también están aquí dentro. Si tú tienes que llevar a las partes a que tengan empatía y se legitimen, se escuchen, se legitimen y se reconozcan, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que saber hacerlo y así sabrás qué necesitan ellos. Os cuento un ejemplo de un padre y una madre me vinieron a la Limedia con una niña
Luna, vamos a poner, que se llamaba, ¿no? Y Luna tenía 15 años y había conocido en el verano en el pueblo de sus abuelos a un chico francés y quería a toda costa que viniera a su casa en vacaciones de Navidad. Y tenían un lío monumental a nivel familiar porque la madre cedía más, el padre no. Bueno, al final saqué el ciclo de conflicto y les dije, lo dibujé en el rotafolio y les dije a la madre y a la hija, mirad qué estáis haciendo. Tú llegas aquí, Luna, y tensas con tu madre. La respuesta tuya es tensar con ella. Tú llegas aquí, madre, y tensas. Cuando una no hace caso, la otra... El resultado es la tensión y es la separación. Os estáis echando un pulso y les enseñé el ciclo de conflicto como herramienta. Os estáis echando un pulso, pero la respuesta no es única. Podéis entrenar otras. ¿No? Les puedes enseñar, por ejemplo, una pareja que me pidieron ayuda, porque él me conoció a mí en un curso y me dijo, Mariluz, nos tienes que ayudar. Tenemos 3 hijas, la pequeña monta un volcán en erupción, de cólera, temor en la urbanización, en el cole, en la familia. Había aprendido que así dominaba, ¿no? Había aprendido. Y entonces me pedían ayuda y le dije, no trabajo con vuestras hijas si antes no trabajo con vosotros. Y entonces empecé a trabajar con ellos y vi cómo se comunicaban. Entonces dije, lo primero que tenéis que hacer es aprender a comunicaros, porque lo que hacéis es, uno dice A y el otro B sistemáticamente, para tener razón, os montáis uno encima del otro. Vamos, y les enseñé cómo comunicarse con un anclaje. Y aunque hablaran, vivían separados, aunque hablaran por teléfono, como cuando notaban que iban a tensar y romper o escalar, cómo iban al anclaje, y el anclaje que yo les propuse es tiempo, me parece, que fue. Y cuando vinieron, al cabo de 15 días, les dije, ¿qué tal? Y dice ella, tenía ganas de venir, Mariluz, porque ya nos funciona. Digo, tenéis que decir tiempo, esperar un poquito, desescalar y luego cualquiera de los dos vuelve a la conversación hasta que lleguéis al acuerdo que tengáis que llegar sobre vuestras hijas. Habían aprendido a hacer el anclaje, dice, lo único que hemos cambiado el anclaje. Digo, sí, dice, ahora decimos stop. Ah, bueno, pues si os va mejor. Pero habían aprendido a llegar a acuerdos hasta por teléfono sobre sus hijas comunicándose de esta manera. Entonces, si tú confías que ellos pueden, pueden. Ese es el primer mensaje. Segundo, ¿cómo pueden? Pues a veces les tienes tú que enseñar cómo. ¿Por qué nos funciona cuando mediamos? Cuando mediamos en las sesiones iniciales, lo que hacemos es reformular, ¿verdad? Porque tienen una narrativa alterada, llena de reproches, de quejas, ¿no? Y reformulamos. Funciona porque limpiamos lo emocional alterado. Y utilizamos en las primeras sesiones otra técnica, o al menos yo lo enseño así, otra técnica, reflejo. Entonces te sientes inquieta, nerviosa cuando sabes que el otro hace, dice, sientes rabia cuando sabes que te dices, sientes rabia, estás triste, nombras la emoción. ¿Sabéis qué hace nuestro cerebro cuando le pongo palabras a lo que siento? Conecta lo emocional y lo racional. Palabras, racional, sobre lo que siento. Conexión, cerebro inteligente. Entonces, por eso funcionan ciertas técnicas. Yo las técnicas me las enseñaron sin neurociencia, pero yo en mi libro explico el proceso de mediación a través de la neurociencia. Porque es
Y sigo descubriendo cosas. En cada caso que medio sigo descubriendo cosas, sigo inventándome recursos. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en que ellos pueden hacer cambios. Y luego ya viene como seguido que te pones creativa y inventas recursos o les enseñas o dices, pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Tal. Tienes que confiar en ellos y en su posibilidad de cambio. Y luego pensar, ¿qué me viene bien a mí? ¿No? ¿Cómo me viene a mí que me hablen cuando estoy enfadada? ¿Cómo me viene bien a mí que me hagan tal cosa, ¿no? Y eso también te da muchas pistas. No sé si con todo este rollo, Marta, te he contestado lo que quería. Gracias a ti. En los dos papeles te vale. Yo estaba hablando desde la perspectiva del rol mediador, ¿vale? Pero si tú eres parte, también para expresar lo que tú sientes, está bien que aprendas a sentirlo, ¿no? Pero sobre todo tú, yo le había entendido a Marta, ¿qué puedes hacer con unos mediados? Era así la pregunta, ¿no? Y estaba situándome en la perspectiva de mediadora. Es que no sé si nos enseñan cuando estamos mediando que no tenemos que buscar un final. Creo que todos los mediadores buscamos el final del acuerdo, evidentemente, Sí. Pero nos enseñan que nos olvidemos un poco de buscar o tender a o ayudar al acuerdo y vivir la experiencia del durante, que es donde van a salir los sentimientos, donde las partes se van a expresar y donde vamos a descubrir más, ¿no? Pues eso está muy bien enseñado, ¿sabes? Está muy bien enseñado. Para mí, forzar un acuerdo es una mala experiencia, porque normalmente lo puedes forzar. Ellos están necesitados y acuden a ti porque están necesitados y quieren resolver. Y entonces hay personalidades más fuertes y otras más frágiles, ¿no? Y puedes forzar un acuerdo. ¿Sabes qué pasa cuando fuerzas un acuerdo así tipo Harvard a lo duro? Que muchas veces el conflicto aparentemente se cierra, pero se reabre. ¿Por qué se reabren los conflictos cuando van a los tribunales? Porque no se arreglan. Un conflicto, para resolverse, tiene que tener detrás un trabajo con las emociones que han provocado el posicionamiento, que han provocado una narrativa sesgada, que han provocado una perspectiva sobre el otro colocada en el binomio. Yo digo, siempre enseño a mis alumnos que posicionarte, ¿qué es? Situarte en el binomio, culpa, razón. Tú tienes toda la razón y el otro toda la culpa. Y de ahí sale tu perspectiva con la que miras al otro, tu perspectiva con la que miras el conflicto. Y claro, o alguien te ayuda a salir de ahí, o si tú tienes toda razón no tienes que hacer ningún cambio, es el otro, otra vez el foco, es el otro el que tiene que hacer cambios. Y eso es el error número 1 para no resolver un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que te enseñan bien. Ese forzar el acuerdo tiene el riesgo de que cierras aparentemente el conflicto, pero como no lo has resuelto, resolver tiene que ser que la narrativa final, o sea, cada uno cuando llega a mediación, cada parte trae una narrativa divergente de la otra. Y tú tienes que ver detrás de esa narrativa las emociones que están por gestionar, a través de reproches, quejas. Esas son las emociones que están por gestionar. Y eso ha dado lugar al posicionamiento. Y a partir de posicionarte, ha sesgado su diálogo interior y la narrativa en la que se sitúan férreamente. Cuando nos situamos en un posicionamiento, tenemos una falsa idea de poder. Cuando tú dices, tengo toda la razón, dices, no salgo de aquí porque lo otro es debilidad, es ceder.
conversaciones de pareja, que son muy útiles para entender la comunicación humana. Las utilizó Watzlawick en la escuela de Palo Alto, ¿no? Tiene el libro de El arte de amargarse la vida, Watzlawick, que os lo recomiendo. En una tarde de lluvia en el sofá de vuestra casa lo leéis y aprendéis mucho, ¿no?, sobre comunicación humana. Pero es muy curioso cómo a veces nosotros solos nos fraguamos una respuesta negativa del otro, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti. ¿A alguien más? Uy, eso es. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo procedo del ámbito de la mediación mercantil y civil, no familia, que creo que todavía está menos implantada o es menos conocida aún que la de familia. Y simplemente quería reforzar la idea que tú has dado al final, que es esencial que en la escuela se forme desde primero a los profesores y luego a los chavales en que existe la mediación, en qué es y en las herramientas que nos da para resolver, porque sí que es cierto que ahora la mediación está muy de moda, se pretende imponer por ley en los conflictos civiles y mercantiles, que es donde yo más me muevo, y no tengo yo claro que el imponer la solución mediada a través de la ley pueda ser el camino para que verdaderamente la mediación de sus frutos. Es decir, tú lo has dicho claramente, un acuerdo forzado no es un acuerdo y la mediación lo que pretende es que las partes lleguen al acuerdo, Sí. no que el mediador diga qué acuerdo tiene que haber, ¿no? Entonces, yo siento parecer un poco desesperanzada, pero creo que es fundamental que empecemos en el colegio. No sé. Sí. Bueno, muchas gracias por tu intervención. ¿Cómo te llamas? Isabel, gracias. Porque has tocado temas muy interesantes. Una de las características de la mediación es la voluntariedad, pero nadie elige lo que no conoce. Entonces yo creo mucho en los procesos. Hay procesos sociales, culturales, que empiezan con lo forzado, forzado en el sentido, es que pasáis por aquí, si no llegáis al acuerdo, seguís. Es decir, que no es que no pase nada, sino que se les da la oportunidad de una metodología que no conocen, ¿no?, que no conocen en la práctica. Entonces, a veces lo forzado puede ser inicial. Desde luego, no debería de permanecer siempre. Debería de desaparecer cuando haya una cultura de la mediación. Es que no la hay, querida Isabel. Es que si la hubiera, no necesitábamos una ley que ampare, que proteja eso, porque sería conocida y ellos elegirían con libertad, ¿no? Pero no eligen porque no saben, ¿no? Es desconocida. Es verdad que las instituciones tienen la responsabilidad fuerte. Fijaos, me llamaron en la Semana de la Mediación al Ministerio de Justicia a participar en una mesa redonda y hablar de mediación educativa. Digo, de mediación educativa y del hostil al inteligente, porque yo ya no sé hablar solo de mediación educativa. Es que hay cerebro humano y la neurociencia nos está diciendo cómo funciona. Por favor, ¿no? Esto. Y desde allí, desde ese foro, que me pareció monumental, o sea, un cambio monumental, que a mí me llamaran al Ministerio de Justicia, ¿no?, y pudiera hablar de la hostilidad a la inteligencia como sugerencia para mejorar a nivel personal y a nivel social y mejorar la cultura social, me pareció una oportunidad y pensé, algo está cambiando, menos mal. Pero además me enteré la hora del café porque dije, oye, podrías invitar a alguien de educación para que también, ¿no? Porque allí no me invitan, pero bueno, está bien que escuchen estas cosas, ¿no? Y sí, vino una persona del Ministerio de Educación, una asesora, hablé con ella, muy interesante lo que salió después. Y luego también había en el café 3 magistradas jubiladas que están haciendo por los centros educativos, poniendo en marcha
programas preventivos de la violencia de género, del abuso, de forma muy eficaz. Yo no me había enterado, digo, no, pues en vez de andar volanderas por aquí, vamos a colaborar, ¿no? Es decir, hay mucha gente, y eso sí es todo un cambio, que se está preocupando por cambiar esa cultura de vayamos a un acuerdo como sea, ¿no? Forzado, o quedar por encima del otro, eso de nos veremos en los tribunales. Así acabo yo mi libro. En vez de hay que cambiar, nos veremos en los tribunales por la cultura del diálogo y el acuerdo. Y empieza en qué puedo hacer yo, desde donde estoy, Isabel, desde donde estoy, qué puedo hacer porque esa cultura camine en esa transición que tiene que hacer de que la hostilidad está hasta bien vista. Mirad qué pasa a veces a nivel institucional y por la pantalla de la tele. Yo digo, bueno, yo daría, tengo este sesgo de oficio y yo daría cursos intensivos gratis a todo el mundo y a todo el mundo que ejerce roles que además son modelos, ¿no? Entonces, yo de momento me parece bien que se obligue en el sentido de darle a conocer, pero llegará un momento, igual que haremos el proceso, yo tengo la esperanza, soy patológicamente optimista, eso ya lo dejo caer, pero yo tengo la esperanza de que lleguemos a soltar, como soltamos en el espacio de mediación, que primero las partes las guiamos, las dirigimos. Yo en mi libro he dicho, los mediadores tenemos la batuta que dirige, que da la nota. Aquí se legitima, aquí la comunicación es asertiva, aquí se puede hablar de todo porque es territorio seguro. Aquí tenemos esa batuta, ¿no? Pero luego, conforme ellos van flexibilizando su posicionamiento y viendo claro cuáles son sus propios intereses y los del otro, y ya se miran y hablan razonablemente, sin un cerebro en modo hostil, van transitando de la hostilidad a la inteligencia, ahí ellos se hacen responsables de su conflicto y se hacen protagonistas de su conflicto, y a mí me necesitan poco ya. Pero primero, sí. Entonces pasará lo mismo con los procesos obligados de mediación. Yo confío en que sí, Isabel. Y, si me permites, te hago una pregunta. ¿A ti te parece que detrás de los temas conflictos mercantiles hay emociones que trabajar? Por supuesto. Ay, ¿ves cómo hemos avanzado muchísimo? Esto hace años, 18 que yo empecé, no se escuchaba, no se creía, no se hablaba de ello. En los problemas mercantiles, entre socios, entre administradores, entre cliente-proveedor, que se tienen que seguir tratando porque se necesitan, hay muchísimas emociones detrás. No es económico, la relación no solo es económica. Sí. Hay muchísimas cosas detrás. Sí, yo soy una absoluta creyente de la mediación para solucionar los problemas mercantiles, pero creo que necesitamos aprender desde niños. Sí. En paralelo, si te parece, Isabel, porque claro, si esperamos a que estos de 3 años crezcan de otra manera, pues por medio nos ha comido la violencia, nos ha comido la confrontación, nos ha comido la crispación social. Entonces, yo siempre digo, yo puedo poner planes de mejora de la convivencia en los centros educativos, pero formo a todo el que se deje. Siempre lo digo así, como en tono un poquito de broma, pero no es broma, a todo el que se deje. Es que hay que ponerlo por la formación continua en esta luz que la neurociencia nos abre, que tiene relación con los conflictos y las relaciones humanas y la convivencia. Tengo un libro aquí y como está mi editora allí, me escuchará, que me dice, tú escribe, ¿no? A ver si paro de formar y escribo, porque tengo un libro ahí como mucho más divulgativo de cómo transitar de la hostilidad a la inteligencia, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues cada uno, Isabel,
tú estás haciendo mucho, porque fíjate en este foro lo que dices. Pues a cada uno y cada una de este foro llevamos la responsabilidad de lo que ha dicho Isabel y lo que se ha hablado aquí, expandirlo, divulgarlo, practicarlo en el diario. Eso sí que convence. Cuando tú vas por la vida como yo digo, cuando tú sabes cómo es el tema de la memoria emocional, yo digo, no voy a coger atrasos. Yo me gestiono, pero luego no quiero coger atrasos. Así que en cuanto identifico una alteración emocional, como se refleja en el organismo, a mí me pinza la boca del estómago. Ahora últimamente ya solo con que hormiguee un poquito digo, Mariluz, ¿qué pasa? Y soy la responsable de ver qué pasa y rápido el foco en mí. Con esto, identificar qué siento, analizar qué siento y decir, ahora con esto, ¿qué puedo hacer? Porque hay una cosa interesantísima que podemos aprender, que para mí fue reveladora, que es, hay realidades que no podemos cambiarlas, pero nuestra mirada sobre la realidad sí podemos cambiarla. La realidad a veces no la podemos cambiar, la mirada sobre ella sí. Y una vez que sabes estas cosas, es una responsabilidad poner el foco en el otro. Ahí, recordad lo de mis seguidoras, que parece, a veces lo hago y digo, parece así como un pase torero, y como soy de Salamanca, no me gustan los toros, pero igual se me ha pegado de la tierra, ¿no? No lo sé. Pero realmente es una responsabilidad que cada uno, cada una, en lo cotidiano, en lo relacional y en lo profesional, vayamos aplicando estos aprendizajes. Muchas gracias, Isabel. ¿Me has dado un juego? Muchas gracias. ¿Alguno más quiere intervenir? Hombre, Cristian, hola. Buenas noches, soy Cristian Lam. Una pequeña postilla nada más sobre el tema que se acaba de mencionar sobre la obligatoriedad de la asistencia a la mediación o no. A veces creo que nos ayuda un poco a aprender de experiencias de otros países o en otros contextos. Yo conozco dos, y en los que se establece la obligatoriedad de que ambas partes asistan a una suerte de mezcla de sesión informativa con primera sesión de mediación, en los cuales no se les obliga a mediar, sino simplemente a que escuchen la presentación que hace él o la mediadora, donde por supuesto empieza a indagar un poquito. Y en estos países donde se hacen esto, la gran mayoría de las partes que asisten a la mediación eligen, y subrayo, eligen continuar con esa sesión y probablemente, y creo que estadísticamente, con varias otras, hasta llegaron a un acuerdo. Lo menciono porque parece a veces que obligatoriedad de mediar, y yo creo que es como, ¿no? Tú lo mencionabas, a veces no sabemos lo que no sabemos. Exacto. Y es como la degustación de algo, hasta que cosas que no probamos, no vivenciamos, y esta obligatoriedad, no de mediar, sino de comparecer a una primera sesión, permite, facilita esa degustación, que finalmente cuando hay una buena mediadora, sí, las partes eligen continuar. Nada más, gracias. Sí, gracias, Cristian. Efectivamente, nos jugamos mucho en esa primera sesión y como en todos los oficios, los mediadores y mediadoras somos diversos y hay una gran responsabilidad en formarnos todo lo que podamos, pero también en entrenar a diario la caja de herramientas, acordaros, para que nos salga. En esa sesión inicial nos jugamos mucho, porque quién la comunica y cómo puede seducir más o menos para continuar el proceso de mediación. Y desde luego, yo siempre enseño a mis alumnos y en este caso estáis desempeñando el rol. Fijaos, yo siempre digo que tenemos que llevar a todos nuestros actos profesionales nuestro traje seductor. ¿Y cuál es el traje seductor? ¿La chaquetica, la blusa? No, nuestro traje seductor es el convencimiento. No se comunica lo que tú no tienes dentro, convencida, entonces ya convences.
Si quieres convencer desde lo inseguro, desde lo postizo, desde lo teórico, no convences. A mí algunas veces me dicen mis alumnos, es que le pones una pasión. Y digo, si no le pusiera pasión, lo tendría que dejar. Yo o le pongo pasión o si no, es que no merece la pena, ¿no? Si vives tu profesión, tu interacción. Yo siempre digo que las relaciones humanas son piezas de artesanía. Si yo me relaciono con Marta aquí y ahora, esta tarde, en este contexto, esta es única. Esto es una pieza de artesanía que solo se dará entre Marta y yo, aquí, ahora, esta tarde. Si nos acercáramos a las relaciones humanas y también a las interacciones profesionales, desde este convencimiento de decir, esto que yo voy a construir aquí es una pieza única de artesanía, sacaríamos lo mejor de nuestra caja de herramientas, pero también iríamos vestidos con nuestro traje seductor de ese convencimiento de, ya verás cómo esto funciona. Esta persona, esta parte, me merece todo el respeto y solo desde ahí puedes legitimarlo, porque hay gente que te lo pone un poquito difícil, ¿no? Desde ahí lo legitimas, es decir, lo aceptas como es. Y él lo nota y confía. Gracias, Cristian, que también me has dado juego. ¿Sí? Claro, no se oye. Vale, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Luisa Fernanda. A ver, yo tengo una duda de la ley, porque según tengo entendido, sí, en el anteproyecto lo que está en juego es que no se deriva a mediación, se deriva o se les exhorta a llegar a un acuerdo, pero no se dice que sea mediación, a no ser que haya cambiado o no. No, a ver, es justamente un punto que hay demanda de que se modifique, ¿vale? Porque tal como está en el borrador, en el anteproyecto, tal como está, implica que habrá una persona que derivará a una metodología, a conciliación, arbitraje, mediación, dependiendo de su criterio, irán derivados los casos y yo creo que esa persona tiene que saber muchísimo para poder derivar. No puede ser un técnico cualquiera, tiene que ser alguien con conocimiento profundo de cómo se trabaja en un arbitraje, en una conciliación, en una negociación, en una mediación. Lo que pasa es que yo, por los datos que he visto, un porcentaje altísimo de los casos que se derivan a sesión informativa, ni siquiera la gente va. A lo mejor es por miedo. ¿Te lo ha dicho el juez? Sí, ¿qué es eso? No sé, ¿es obligatorio? No, no voy. Ya. Yo creo que la sesión informativa debe ser obligatoria y que nos jugamos mucho con quién la hace. Por lo del traje seductor y la caja de herramientas. Que eso se nota, tú cuando vas por un problema de salud a un médico, sabes si estás en buenas manos, ¿no? Saben las partes si están en buenas manos en la sesión informativa, cómo se les informa. Entonces, por eso yo lo que siempre difundo por todas partes es un mediador, una mediadora, tenemos que estar muy bien formados. Es un trabajo muy serio, es difícil, es complejo, no es 100 horas y ya. Hay que seguirse formando. Yo en cada caso aprendo y llevo años en esto y doy cientos de cursos. Y en cada caso vuelvo a aprender y aprendo también sobre mí, y sobre mi manera de comunicar y sobre mi manera de interaccionar. Entonces, saquemos una conclusión. A ver si con las presiones que ya ha habido sale modificado esto. Pero, mientras, queridos, queridas, tenemos que demostrar a diario que los mediadores, mediadoras,
sabemos mediar bien, sabemos muy bien el ejercicio de nuestro oficio, de nuestra función y que funciona. El boca a boca, a mí me viene gente de todas partes, quiero decir, que viajan. Sí, alguien les debe haber dicho algo. Yo creo que en cada caso, iba a decir en plan coloquial, perdonadme, te la juegas. ¿Te juegas qué? Te juegas que el oficio que tú ejerces funciona y merece la pena acercarse a él. Y para eso tenemos que hacernos responsables de nuestra propia formación continua. Por eso cuando has hablado, José María, de formación continua, he dicho, sí, eso es. Si no hay ninguna pregunta más, tenemos que cerrar el acto. ¿Alguno quiere preguntar algo más? Secretario general del Centro de Mediación de FIDE. Estoy aquí con Carmen Hermida, que es la presidenta. Os agradecemos muchísimo la invitación. Nos ha parecido un acto muy interesante. Mariluz, gracias. Felicitaciones, y las cuestiones que se han suscitado también. Simplemente quería daros las gracias. Muy bien, gracias. Damos las gracias a Mariluz. Te puedo decir como conclusión que hemos aprendido mucho esta tarde contigo. Que nos vamos más sabios todos. Nos vamos más sabios sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir. Muchas gracias. Pues ahora a entrenar, ¿vale? Salimos y a entrenar.